Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recuento de la temática introductoria al módulo de sistemas de flujo para el programa de instrumentación industrial y que toca la temática de mecánica de fluidos. En esta primera sesión, marcada para el día 16 de febrero de 2021, bien, les acompaña el profesor Emanuel San Juan Muñoz. Aquí aparece mi correo electrónico, es sanjuan.m@tecnoconfenalco.edu.co, con el cual se podrán comunicar conmigo o a través de correo electrónico o a través de las consultas que puedan hacer directamente en el chat o en el equipo de sistemas de flujo que está en la plataforma Microsoft Teams, cualquiera de los dos. Aquí están anotadas la bibliografía del módulo, que es el libro de mecánica de fluido de séptima edición Robert Mock como libro principal. Aparece la bibliografía de flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías del autor Crane como libro auxiliar. En la zona de archivos del equipo aparecerá los enlaces o los archivos que te dan los enlaces para descargar estos dos documentos, y que también recuerden anotarse dentro de la lista de los estudiantes. Bien, dentro de la introducción de lo que podemos decir a la temática de nuestro módulo trata la mecánica de fluido, y en esta primera etapa estamos haciendo una introducción a esto, ¿no? La mecánica de fluidos no es más ni nada menos que es la física que estudia, toda la sección de la física que estudia a los fluidos y a las interacciones que tienen los fluidos y sus aplicaciones. Bien. Conociéndose dos condiciones principales para trabajar a los fluidos, lo que son los fluidos en reposo, lo que se divide en estática de fluidos, lo que son fluidos en movimiento, estudiada por lo que es la dinámica de fluidos. Por mucho tiempo se habló de hidroestática y se habló de hidrodinámica, pero hablar de hidroestática e hidrodinámica hace enmascarar a las personas o hace encasillar a las personas que el fluido que se va a trabajar es agua. Bien, pero no es así. Por eso es que hay que ser un poco más amplio y decir la verdad. Es estática de fluido porque cualquier tipo de fluido en forma estática, y dinámica de fluido porque cualquier tipo de fluido en estado dinámico. Listo. Importante este comentario en parte, que es: toda forma de vida en el planeta se encuentra sumergida dentro de un fluido. No existe forma de vida en este planeta que no esté sumergida en un fluido. Los que tenemos respiración pulmonar vivimos sumergidos en un fluido que se llama aire, del cual lo respiramos para poder rescatar el oxígeno y completar el proceso, no de respiración, ¿no?, sino el proceso de producción de energía. La respiración es una etapa principal para la captura de bocanadas de aire, donde lo podemos rescatar el oxígeno, porque es realmente una etapa para la producción de energía que tiene que ver con el hecho del consumo de alimentos, pero que también necesita el oxígeno para poder cumplir las etapas del caso. Bien, la otra forma de vida son las submarinas, que están divididas en dos: los que tienen respiración branquial, bien, que realmente por sus bronquias pasan agua y dentro del agua hay oxígeno disuelto, ¿no? Y de ahí también rescatan el oxígeno, igual que en el caso del pulmonar, que trata de rescatar oxígeno del aire. Bueno, eh, rescata oxígeno del agua, sea dulce o salada, y por eso es que es tan importante que el equilibrio del oxígeno disuelto esté estable en los cuerpos de agua para la vida de las especies submarinas, ¿bien? Sí, o subacuáticas también, más bien, porque no necesariamente tienen que ser en el mar, puede ser en agua dulce. Bien, pero en este contexto también puede encontrar a animales que son capaces de vivir bajo el agua o sumergidos en el agua, pero que su respiración no es branquial, sino pulmonar. Por ejemplo, una ballena. Una ballena es un mamífero que se ha adaptado para vivir en el agua, pero que sencillamente respira en forma pulmonar, solamente que toma bocanadas muy grandes para poder hacer la apnea o para poder sumergirse y posteriormente volver a salir. O sea, siempre ha sido así, ¿ok?
En este caso, entonces tengan importante que todas las formas de vida viven sumergidas en un fluido. Uno, el aire se encuentra dentro de lo que se llaman el concepto de gases y el agua que se considera que está dentro de la condición de líquidos. Tanto el agua como el aire son los dos fluidos que tienen mayor aplicación en la industria. Bien, sea como agua o aire como lo conocemos, o sea como agua y aire purificados, dependiendo de las condiciones que necesitemos. Entonces la pregunta que nos lanzamos es, ¿qué es un fluido? Entonces un fluido desde su punto de vista más técnico, pero también del punto de vista lo más sencillo posible, para no ponerle tanto detalle a la situación, es un fluido es un estado de agregación. Bien, es un estado de agregación, no es un estado de la materia. Estado de agregación y estado de la materia no es lo mismo. Bien, entonces es un estado de agregación que reúne, miren, a ciertos grupos de estados de la materia, como los líquidos, los vapores y los gases. Y enseguida tienen que tener en cuenta que vapor y gas no es lo mismo. Los confundimos. Bueno, entonces reúne, es un estado de agregación que reúne a líquidos, vapores y gases y las mezclas que se generan entre ellos. Podemos tener líquido, vapor, vapor, gas, líquido, gas, líquido, vapor, gas. Y súmenle a esto que también podemos tener sólidos que son solubles o no solubles dentro de estos fluidos. Que eso tampoco no se menciona aquí, pero podemos tener sólidos así. Por ejemplo, agua de azúcar, eso es básicamente un sólido que se disolvió en, en agua, ¿bien? Y eso le cambia las propiedades, la densidad, la viscosidad, etcétera, una cantidad de elementos. Entonces eso es más. Y así sucesivamente pueden haber ciertos cambios. Pero también podemos tener el agua de mar en la orilla, donde la arena no es soluble, la arena de mar no, los granos de arena no son solubles en, en el agua, pero sí son capaces de combinarse, arrastrarse y generar una cantidad de elementos que no es igual a que esté el agua a que tenga el agua con los granos. No es lo mismo. El agua con los granos es más abrasiva, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le cambia las características al fluido apenas que aparecen estas otras mezclas, o sea, estos otros elementos que se mezclan. Entonces, dentro de ello, un fluido tiene la propiedad de fluir, esto es importante. Un fluido tiene esa capacidad. Y los sistemas que se conforman de los que estoy hablando tienen que tener la capacidad de fluir. Entonces, un fluido, tú puedes tener a un sólido granular como granos de azúcar, y los granos de azúcar se comportan en conjunto como un fluido, porque fluyen, porque se riegan, porque se mueven, porque se transportan. ¿Por qué decimos esto? Porque un fluido es aquel estado de agregación en el fondo que es cuando se le aplica un esfuerzo cortante que genera una deformación, el material lo puede llevar hasta el transporte. Bien, el esfuerzo cortante es un tipo de fuerza que se aplica sobre el área, tiene una característica muy especial, o es una fuerza que se aplica sobre un área, bien, y cuando esa fuerza se aplica sobre la área del fluido, el fluido termina por deformarse, o sea, pierde su forma, pero pierde tanto su forma que en última instancia termina transportándose, movilizándose de un punto a otro. Bien, entonces eso es el chiste de lo que es el fluido. Recomendación para esta primera parte, leer el capítulo 1 del libro de mecánica de fluido de Robert Mach. Bien. Tarea que queda aquí, y a partir de esta explicación va a quedar una tarea. Uno, que indiquen o encuentren lo que es el concepto de esfuerzo cortante, aunque ahora vamos a hablar de esto, y de lo que es deformación. Esfuerzo cortante y deformación. Y también tienen que buscar cuál es la diferencia entre un vapor y un gas desde el punto de vista termodinámico. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las características de los vapores? ¿Cuáles son las características de los gases? Desde el punto de vista termodinámico, no es desde el punto de vista de opinión de otra área de la ciencia, solo y exclusivamente desde el punto de vista termodinámico. Así que tienen que hacer esa consulta de esa forma. Bien, ya saben,
Diferencia entre vapores y gases desde el punto de vista termodinámico y a qué corresponde el esfuerzo cortante y qué es la velocidad, qué es la deformación de un fluido, esfuerzo cortante y deformación para un fluido. Para la siguiente sesión, que es la del día de hoy, está marcada como la del día 18 de febrero. Estamos en la misma sesión, aparecemos pues el mismo docente, la misma bibliografía, pero entonces vamos a explicar un poquito de este capítulo número del libro de Crane, los tipos de variables que están asociadas a las propiedades de los fluidos, porque los fluidos tienen propiedades. Bien, como los fluidos hacen parte de la materia y la materia tiene tres propiedades básicas generales, ¿cuáles son? Masa, volumen y peso. Esas son las propiedades de la materia. Todas las demás propiedades de la materia son específicas o se consideran específicas porque ayudan a identificar o a diferenciar la una de la otra. ¿Bien? Pero en nuestros fluidos tienen unas propiedades interesantes que son, digamos, las más esenciales para ellos. Bien. Bien. Como dije, nuestros fluidos tienen unas propiedades que son las más esenciales para ellos. Espero que no haya más este tipo de cambios acá. Bien, la variable presión. La presión se va a simbolizar con la letra P minúscula por lo regular. Es una expresión que corresponde a un escalar y que matemáticamente se puede dimensionar a través de dividir el vector fuerza con el vector área. El área es un vector. Entonces, el área al que se aplica la fuerza, ¿no? Entonces, la presión es matemáticamente dividir la magnitud de la fuerza con respecto a o dividirla entre la magnitud del área. Esto está identificado como la 1.1 dentro del libro. Allá la pueden ampliar y verificar. Ahora hablamos un poquito de esto. También existe lo que es la relación peso-masa. Aunque, por ejemplo, mi hijo de 8 años ya tiene diferencia lo que es entre el peso y la masa. Porque ya ven en ciencias naturales estas propiedades que estamos viendo aquí, aunque con conceptos para un niño de 8 años. ¿Okay? Pero esa diferencia lo que peso y masa no es lo mismo. Aunque indistintamente nosotros le llamemos con el verbo pesar al hecho de medir la masa o con el verbo pesar al hecho de medir el peso, verdaderamente. ¿Cuál es la diferencia? El contexto te lo hace el instrumento con que lo midas. Porque si tú vas a la tienda y dices que te despachen 1 kilo de queso, dice 1 kilogramo, pues no utilizas una balanza, y si utilizas una balanza lo que estás midiendo es masa, aunque ya no hay un verbo específico para designar la medición de la masa, decir pésalo. Indistinto si yo le dijera que midiera la cantidad de fuerza de ese kilo de masa, pero es que eso se puede derivar con mucha facilidad. Y en ese caso debería utilizar un dinamómetro, que sí existen, ¿no? Ok. Esto está en el guión 1.2, allá lo pueden ampliar la relación peso-masa, pero el peso se va a simbolizar con la letra W, weight, y matemáticamente es multiplicar la masa, la cantidad de masa por la gravedad del sistema. Bien, en este caso la gravedad es de nuestro sistema planetario y por lo tanto es casi una constante. Para el caso del sistema internacional, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es el cambio de la velocidad, y en el caso del sistema inglés es 32,2 pies sobre segundo cuadrado. Bien. Está lo que es el módulo volumétrico, que se va a simbolizar con la letra E mayúscula y que relaciona el menoscambio de la presión con respecto al cambio de volumen dividido entre volumen. Bien. También la ampliación se da del módulo volumétrico en el 1.4. La densidad se simboliza con la letra Rho, parece una P, pero es la letra Rho, R-H-O, Rho. Y la densidad simboliza o se define matemáticamente dividiendo
la masa entre el volumen y reportándose en esas unidades, ¿no? La que le corresponde de acuerdo. La masa, la densidad ya es una propiedad que te da relación de la cantidad, pues te da la relación de la capacidad o la compactación de la materia. Entre un cuerpo sea más denso, pues está más compacto, más cercana están sus partículas. Bien, la presión más bien tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con la intensidad de la fuerza que le aplicas a un área. Bien, pero aquí tenemos que, vamos a hacer una aclaración ahorita. Ya lo que es módulo volumétrico es con los cambios de presión provocados por los cambios asociados a los cambios de volumen, y el peso, que es una propiedad que tiene que ver realmente con la masa asociada con la aceleración de la gravedad. Recuerde que la fuerza, o de la ley de Newton, la fuerza es masa por aceleración, solo que en el peso que se dirige hacia abajo, o lo que nosotros creemos que es hacia abajo, que en el fondo es hacia el centro de la Tierra. Entonces eso es otra cosa. Entonces, porque para nosotros el piso, creemos nosotros que estamos abajo, pero pues, si salimos del planeta de pronto estamos de cabeza, de lado. Simplemente que el planeta nos atrae tan fuertemente hacia su centro que nosotros sentimos que estamos pegados contra el piso. Bien. El peso específico se simboliza con la letra lambda, perdón, gamma. eh, y esta letra gamma parece una Y, pero no es una Y, es la letra gamma. La letra entonces simboliza el peso específico, la relación entre el peso, W, y el volumen. Bien. Como el peso es masa por gravedad, al reemplazarse, sencillamente se puede sacar que podemos relacionar masa entre volumen, que también es densidad, y podemos llegar a la conclusión que el peso específico también es equivalente a multiplicar a la gravedad por la densidad. Bien, ténganlo en cuenta. La gravedad específica normalmente se simboliza con la letra SG, Specific Gravity, en inglés. Entonces, la gravedad específica es la relación entre el peso específico de una sustancia con respecto al peso específico del agua reportada a 4 grados centígrados. ¿Bien? O también la relación de la densidad de la sustancia con respecto, dividido entre la densidad del agua reportada a 4 centígrados. Cuando digo reportada a 4 centígrados, es que tanto la densidad de la sustancia como la densidad del agua se toman como referencia a 4 grados centígrados. ¿Es la única temperatura de referencia? No, pero es la que usa el libro. Es una de las más comunes, ¿bien? Pero es la que usa el libro, vuelvo y digo, en este caso. Hay otro concepto que se trabaja para el sistema inglés con otra temperatura de referencia. Entonces les queda la tarea de buscar cuál es la temperatura de referencia para el sistema inglés, para reportar lo que es gravedad específica, sobre todo si tienen que ver con cortes de petróleo. Entonces, ¿cuál es esa temperatura de referencia en Fahrenheit, no? La temperatura en Fahrenheit, ¿cuál es? Bien. También hay una relación existente entre el peso específico y la densidad, que ya la desglosamos arriba. Entonces que sí, que el peso específico se relaciona con la gravedad a través de, equivale a la gravedad multiplicado por la densidad. Bien, y está en el ítem 1.9. Entonces aquí nos hacemos una pequeña pregunta: ¿qué es presión? Dentro de todas estas propiedades, ¿qué es presión? Bueno, es la relación escalar, significa que no es vectorial, no tiene nada que ver con el producto. No se trata de que la fuerza no sea un vector y que el área no sea un vector. Se trata de que cuando tú los divides, el resultado no es otro vector, sino un escalar. O sea, una cantidad física que se define a través de su magnitud y de sus unidades exclusivamente. No necesitas dar dirección para que se defina. Entonces, es la relación escalar, la relación porque proviene de una división de la fuerza y el área. Escalar existente entre la fuerza, que es un vector, y el área, que es otro vector, en la que se ejerce la fuerza. Ojo. O sea, el área es el área en la cual tú ejerces la fuerza. Listo. Como tú vas a aplicar fuerza sobre, o hay un sistema que aplica fuerza sobre un área, entonces eso se le llama presión. Pero aquí en rojo he colocado que es fundamental. Solo hablas de presión siempre y cuando
la fuerza y el área formen un ángulo de 90 grados entre la fuerza y el área. Si la fuerza y el área no tienen 90 grados entre ellos, entonces que eso se llama perpendicular, quiere decir automáticamente que ya no estarías hablando de presión. Es exclusivo. Entonces, ese mal vicio de decir, ¿qué es presión? ¿Es fuerza sobre área? Pues no, está muy mal. Fuerza sobre área antes de este módulo. En este módulo es fuerza sobre área, pues la magnitud de la fuerza dividida entre el área, pero con un ángulo de 90 grados. Si no dice usted que está en un ángulo de 90 grados, usted no sabe ni qué es presión y no lo tiene claro. Porque cuando hay un ángulo distinto a 90 grados, pues ya yo recibe eso otro nombre. Por eso que lo estoy indicando. Bien. Sus unidades más comunes en el sistema internacional para la presión es la fuerza se reporta en Newton, el área se reporta en metros cuadrados y dividir newtons entre metros cuadrados en el sistema internacional se le llama Pascal, simbolizado con la letra P, con las letras PA. Bien, en el American System, AS, perdón, o sistema americano, que nosotros lo decimos, realmente es el sistema de uso común de Estados Unidos, que es una combinación entre sistema inglés y un sistema americano ahí. Entonces tiene unas variaciones, pero lo vamos a llamar sistema inglés, porque muchas veces se le llama sistema inglés o sistema americano. Lo voy a llamar así indistintamente. Bien. En este caso, la presión se reporta, la fuerza en este sistema es de libra-fuerza y el área se reporta en pies cuadrados. Aunque estas son las unidades oficiales, no son muy utilizadas, porque un pie cuadrado es una unidad de área muy grande con respecto a la de la fuerza que ellos tienen. Entonces, lo más común es sacar una que es una derivación, que es la libra-fuerza, porque también tienen libra-masa, y el que tienen que tener claro de qué le están hablando, de libra-fuerza o de libra-masa, entre pulgada cuadrada, que es INF al cuadrado. Pero resulta que libra-fuerza sobre pulgada cuadrada se llama PSI. Bien. Aquí entonces te tengo en cuenta, por ejemplo, acá abajo, este vector azul que está apuntando abajo, si hubiese un área que la cruzara con forma de una T en la parte inferior, ahí estuvieras ejecutando presión, porque estarías ejecutando fuerza sobre un área a 90 grados. Eso sería presión. Sin embargo, cuando tú tienes que aplicas la fuerza tangencialmente al área, o sea, como estoy yo moviendo el cursor, que tienen el mismo ángulo, o sea, que el ángulo que forman es cero, bien, ahí ya estamos hablando de lo que es el esfuerzo cortante, del que yo les pregunté y supuestamente me quedaba la tarea. O sea, ¿qué es el esfuerzo cortante? Entonces, es la relación escalar existente entre la fuerza vector, el área vector, en la que se ejerce la fuerza, en donde es necesario que la fuerza y el área formen un ángulo de 0 grados, y esto se llama tangencia. O sea, aquí tendríamos la aplicación para llamarlo, si el área está cruzada de izquierda a derecha, en un plano horizontal, esto sería presión y este sería esfuerzo cortante. No es lo mismo. Ahora la pregunta, bueno, este es a 0 y este es a 90, ¿y qué tal que yo tengo un vector inclinado sobre un área en un plano horizontal? No tiene ni 90 ni no tiene ni 0. Entonces la respuesta se la voy a dar sencillo. Recuerden que en la descomposición vectorial tú puedes un vector descomponerlo siempre en dos vectores, en la suma de dos vectores, uno perpendicular y uno horizontal. Entonces tú puedes hacer la sumatoria de estos vectores que están en naranja y tendrías una componente de presión, o sea que aplicar fuerza sobre el área con este ángulo sería lo mismo que aplicar una componente que es presión y una componente que es esfuerzo cortante, y generarías el mismo efecto que este. Entonces, cuando tengan estos ángulos, es que ahí coexiste tanto presión como esfuerzo cortante. Entre más el ángulo sea más achacado, menos presión hay. Entre el ángulo esté más vertical o más parado esté eh, o más tienda a 90 más bien, entonces en ese momento allá habrá la componente de presiones de mayor valor.
Bien. La recomendación, leer el capítulo 1 para las 2 sesiones. Bueno, ha sido un placer aquí esta primera introducción y agradezco su atención.